Cada vez es más común ver las calles de la ciudad, repletas de motocicletas. Se han vuelto una solución casi indispensable para la movilidad, pero este boom tiene una cara B muy preocupante. Un aumento disparado de accidentes, de lesiones que cambian la vida y, lamentablemente, de muertes. Es un problema de salud pública con todas las letras, y está creciendo a una velocidad que asusta. Sobre todo en países de ingresos bajos y medios, donde la moto ya no es solo un medio de transporte, es la herramienta de trabajo de millones de personas. Totalmente. Y para entender a fondo la magnitud del problema, hoy tenemos una fuente increíblemente potente. No es un estudio cualquiera, es lo que se conoce como una revisión paraguas. Que es como la vista desde un helicóptero, ¿no? En lugar de analizar un solo estudio, los investigadores buscaron y analizaron en conjunto todas las revisiones y metaanálisis más importantes sobre el tema de los últimos 25 años. Es básicamente lo mejor del conocimiento científico global consolidado en un solo lugar. Exacto, el estudio de los campeones. Se titula Lesiones y muertes en motociclistas. Y nuestra misión hoy es desmenuzar sus hallazgos para entender el problema desde todos sus ángulos: el impacto humano, los costos médicos, las pérdidas económicas y, lo más importante, responder a la pregunta del millón. De todo lo que se puede hacer, ¿qué es lo que de verdad funciona para prevenir estas tragedias? Esa es la clave. Separar las buenas intenciones de las intervenciones que tienen evidencia científica sólida detrás. Perfecto, pues entrémosle al tema. De toda la información analizada, ¿cuál es el hallazgo más contundente? Esa pieza de información que resalta por encima de todas. Sin lugar a dudas, y la evidencia es tan sólida que no admite debate, el uso del casco. Parece obvio, pero la magnitud del efecto es lo que realmente impacta. Un metaanálisis, por ejemplo, encontró que no usar casco multiplica por 3.4 veces el riesgo de sufrir un traumatismo severo. No es un poco más de riesgo, es estar en otra liga de peligro. Eso me lleva a una pregunta. Cuando hablamos de usar casco, ¿la ciencia diferencia? O sea, ¿da lo mismo usar uno de esos cascos pequeños tipo basinica que uno que te cubre toda la cara? Excelente pregunta, porque ahí es donde el diablo está en los detalles. La evidencia más robusta se centra específicamente en el casco integral, el que cubre toda la cabeza, el mentón y la mandíbula. Y los números son brutales. Su uso reduce el riesgo de traumatismo cráneoencefálico con lo que llamamos un odds ratio, un OR de 0.40. Ok, expliquemos ese número de forma más sencilla, porque suena muy técnico. ¿Qué significa en la práctica un OR de 0.40? Significa una reducción masiva del riesgo. Pongámoslo así, si tuviéramos a 100 personas que sufren un accidente sin un casco integral y todas terminan con una lesión en la cabeza, si esas mismas 100 personas hubieran llevado el casco integral, solo 40 habrían sufrido esa lesión. Es una reducción del 60%. Es la diferencia entre terminar en el hospital con una lesión cerebral o llegar a casa. Vaya, es un dato durísimo. Y no solo protege el cráneo, me imagino. Para nada. De hecho, para las fracturas faciales, la protección es todavía más espectacular. El riesgo se reduce casi en un 75% con un OR de 0.26. Usando la misma analogía, de 100 personas con la cara fracturada, solo 26 la tendrían si hubieran usado el casco integral. Y esto no es un estudio aislado. Hay uno muy potente realizado en África que documentó algo asombroso: una reducción del 88% en la incidencia de lesiones craneales graves solo por el uso del casco. Es que es fácil pensar en una lesión como algo personal, ¿no? Un drama individual. Pero lo que revelan estos estudios es que cada accidente tiene una onda expansiva económica que nos afecta a todos. Evitar una lesión así no es solo una victoria personal, debe tener un impacto económico brutal. Gigantesco. Y aquí las cifras se vuelven, difíciles de creer. Un análisis estimó que, si se lograra el uso generalizado del casco, los costos hospitalarios podrían reducirse en más de $12,000 estadounidenses por cada paciente. $12,000 por persona. Si multiplicamos eso por los miles y miles de accidentes que ocurren cada año, la cifra es astronómica. Es el presupuesto de un hospital entero. Y eso es solo viendo la punta del iceberg en un contexto de un país desarrollado. Ahora pensemos en lugares más vulnerables.
En países de África subsahariana, el costo médico de un solo accidente de moto puede ir desde unos $119, que ya es mucho para una familia, hasta la increíble cifra de más de $178,000 internacionales por un caso grave. Es increíble pensar en eso. Para una familia en un país de bajos ingresos, un accidente no es solo una tragedia médica, es un evento que puede empujarlos a la pobreza por generaciones. Cambia totalmente la escala del problema. Exactamente. Deja de ser un tema de salud para convertirse en un problema de desarrollo económico. Y como decías, no hablamos solo de la cuenta del hospital. Esos son los costos directos. Luego vienen los indirectos. La rehabilitación, que puede durar meses o años, y la pérdida de productividad. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, en la plenitud de su vida laboral. Una discapacidad permanente no solo destruye el futuro de esa persona, sino que puede desestabilizar la economía de toda su familia. De acuerdo, queda clarísimo que el equipo de protección es innegociable, pero el mejor casco del mundo no puede hacer nada si las decisiones que se toman antes de subirse a la moto o mientras se conduce son las equivocadas. ¿Qué nos dice la evidencia sobre el comportamiento del conductor? Este es el otro gran pilar del problema. Y uno de los factores de riesgo más graves, recurrentes y estudiados es el consumo de sustancias psicoactivas. La evidencia aquí es igual de sólida y muy preocupante. ¿Qué tan común es? Es alarmantemente común. Los estudios analizados encontraron que la prevalencia de consumo de alcohol entre los motociclistas que fallecieron en accidentes ronda el 30%. Un momento. Casi 1 de cada 3 motociclistas fallecidos había bebido alcohol. Es un porcentaje altísimo. Altísimo. Y para el cannabis la cifra es de alrededor del 15%. Y el efecto es directo. Conducir bajo los efectos de estas sustancias aumenta significativamente la probabilidad de que un accidente termine siendo fatal. El odds ratio es superior a 1.6, lo que se traduce en un aumento del riesgo de morir de más del 60%. Además del alcohol y las drogas, que son decisiones muy conscientes, ¿qué otros comportamientos, quizás más cotidianos, identifica la evidencia como focos rojos? El clásico, por supuesto, es el exceso de velocidad. Pero la investigación también identifica otros más modernos, como el uso del teléfono celular mientras se conduce, que es una distracción letal. Y hay un patrón demográfico muy claro. El riesgo se dispara en conductores muy jóvenes. La combinación de juventud, la sensación de invulnerabilidad, la falta de experiencia y conductas de riesgo es, literalmente, una fórmula para el desastre. Esto se siente como un problema donde apelar a la responsabilidad individual, pues simplemente no es suficiente. Si las decisiones personales son una parte tan grande del problema, ¿qué papel juegan los gobiernos, las políticas públicas? Juegan el papel fundamental, y la respuesta que nos da la evidencia es inequívoca. Las leyes funcionan. Pero con un gran asterisco. Solo si se aplican y se fiscalizan de forma estricta. La revisión encontró que implementar leyes universales de uso obligatorio de casco tuvo 2 efectos medibles y muy potentes. A ver, cuéntame. Primero, la tasa de uso del casco se disparó, aumentando en 47 puntos porcentuales. Es un salto gigantesco en el cumplimiento. Y segundo, ¿qué es lo más importante? La mortalidad general de motociclistas se redujo en un 32%. Más altas que he escuchado en mucho tiempo. Es exactamente eso. 1/3 menos de muertes solo por tener una ley clara y los mecanismos para hacerla cumplir. Y es especialmente efectiva para aumentar el cumplimiento entre adolescentes, que son uno de los grupos de mayor riesgo. A esto se suman otras medidas regulatorias que funcionan, como las licencias de conducir graduadas, que imponen restricciones a los novatos y las van levantando a medida que ganan experiencia. Pero siempre surge la misma pregunta. ¿Y la educación? ¿Qué pasa con las campañas de concientización, los anuncios en la tele? Siempre se nos dice que la educación es la clave. Y este es uno de los hallazgos más reveladores y quizás contraintuitivos de la revisión. Cuando se evalúa la certeza de la evidencia con una metodología rigurosa llamada GRADE, la efectividad del casco y de las leyes obligatorias tiene una calificación de alta. En cambio, la certeza de la evidencia sobre la efectividad de las campañas educativas es muy baja. Eso es un golpe duro a la idea de que concientizar es suficiente.
Básicamente, la ciencia nos está diciendo que todos esos anuncios y campañas bien intencionadas tienen un impacto mínimo comprobado, mientras que una ley bien aplicada tiene un efecto masivo y medible. Es un cambio de perspectiva muy importante. No significa que la educación no sirva para nada, pero no puede ser la estrategia principal. La ley establece la obligación y la consecuencia. La fiscalización asegura que se cumpla, y la educación puede ayudar a explicar el porqué, buscando un cambio cultural a largo plazo. Pero si los recursos son limitados y hay que priorizar, la evidencia apunta directamente a la regulación. Entendido. Entonces tenemos algunas respuestas muy claras, cascos y leyes. Pero una revisión tan exhaustiva seguro que no solo nos dice lo que sabemos, sino que también ilumina lo que no. ¿Cuáles son los puntos ciegos? ¿Dónde nos falta información crucial? Correcto. Esa es la otra gran aportación de un trabajo así. Nos muestra el mapa del conocimiento y también los territorios inexplorados. Y las brechas son importantes. Hay una concentración altísima de estudios sobre cascos y alcohol. Son los temas estrella. Pero en contraste, hay muy poca evidencia sobre otros grupos y factores críticos. Por ejemplo, Casi no hay investigaciones centradas en motociclistas laborales. ¿te refieres a la gente que se la vive en la moto todo el día? ¿Los repartidores, los mensajeros, los mototaxistas? Precisamente, personas que usan la moto como su oficina y que enfrentan riesgos completamente diferentes y agravados. La presión por hacer entregas a tiempo, la fatiga de jornadas de 10 o 12 horas, la exposición constante al tráfico. No sabemos lo suficiente sobre sus riesgos específicos, ni sobre qué intervenciones funcionarían mejor para protegerlos a ellos. Y con el auge de la economía de las apps, esta es una brecha de conocimiento que crece cada día. ¿Qué otra área está a oscuras? La efectividad real de las intervenciones educativas. Se hacen cientos de campañas, pero muy pocas se evalúan con el rigor científico necesario para saber si de verdad cambiaron el comportamiento de alguien, o si solo fueron dinero gastado. Y finalmente, hay una escasez tremenda de estudios en contextos de alta vulnerabilidad como las zonas rurales. Ahí, la calidad de las carreteras, la iluminación y, sobre todo, el tiempo de respuesta de una ambulancia son mundos aparte de lo que ocurre en una ciudad. Y entiendo que no es solo un problema de qué se estudia, sino de cómo se estudia. Esa es la otra cara de la moneda. Hay limitaciones metodológicas serias. La revisión encontró una enorme heterogeneidad entre los estudios. Es decir, medían las cosas de formas tan distintas que era como comparar manzanas con peras. Esto hace muy difícil combinar sus resultados para obtener una conclusión más fuerte. Para que te des una idea, de 36 estudios que cumplieron los criterios de calidad para ser incluidos, solo 10 se pudieron combinar en un análisis estadístico. El resto eran demasiado diferentes entre sí. Y los propios autores reconocen una limitación importante de su trabajo, ¿verdad? Sí, y es importante mencionarlo. La búsqueda se limitó a estudios publicados en inglés. Es una práctica común para hacer manejable un proyecto de esta escala, pero siempre queda la duda de si se pudo haber excluido evidencia relevante publicada en otros idiomas, como el español o el portugués, que son idiomas de países con un uso masivo de motocicletas. Bien, creo que tenemos un panorama muy completo. Si tuviéramos que resumir después de bucear en toda esta evidencia, queda claro que los accidentes de moto son un problema de salud pública gravísimo, pero, y esto es lo esperanzador, en gran medida prevenible. Las conclusiones más potentes son pocas, pero muy claras. La primera y más importante. El casco integral es la intervención individual más eficaz y costo efectiva que existe. No hay nada que se le compare. Salva vidas, previene lesiones devastadoras y le ahorra cantidades enormes de dinero a la sociedad. Segundo, las políticas regulatorias estrictas son la columna vertebral de cualquier estrategia seria. No basta con recomendar o educar, hay que legislar. Leyes universales de uso de casco, licencias graduadas y una fiscalización visible y sostenida son la forma probada de cambiar el comportamiento a gran escala. Y tercero, hay factores de riesgo muy identificados que disparan la probabilidad de un desenlace fatal. Los principales son el consumo de alcohol y cannabis y el exceso de velocidad, sobre todo cuando se combinan con la juventud y la inexperiencia del conductor. Al final, la solución no es una sola cosa mágica, sino un paquete de medidas bien coordinadas. Exacto. Es una combinación integral. Se necesita prevención,
promoviendo el uso masivo del casco integral. Se necesita regulación efectiva, con leyes claras y basadas en la mejor evidencia. Y, crucialmente, se necesita voluntad política para hacer cumplir esas normas sin titubeos. La evidencia de alta certeza, como la que respalda la ley del casco, debería ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno. Para cerrar, quiero poner sobre la mesa una idea que encontramos en el material y que nos pareció muy provocadora, porque se sale un poco de la prevención del choque en sí. Es una perspectiva que cambia el foco de atención de una manera muy interesante. Una de las revisiones analizadas destacaba un dato que te deja helado. Hasta un tercio de las muertes que ocurren en el lugar del accidente podrían prevenirse con una mejor y más rápida respuesta prehospitalaria. Un tercio. Es una barbaridad. Esto plantea una pregunta fundamental. Nos enfocamos muchísimo en evitar el choque, en el casco, en las leyes, en el comportamiento. Y todo eso es crucial. Pero ¿qué pasaría si, en paralelo, se invirtiera seriamente en fortalecer los sistemas de emergencia para llegar y atender a las víctimas en esos minutos de oro, justo después de que el accidente ya ocurrió? Exacto. Quizás la siguiente gran frontera para reducir la mortalidad en las calles no está solo en la prevención, sino también en la respuesta. En asegurarnos de que una vez que la prevención falló, tengamos un sistema listo para salvar esa vida.